Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, el gusto de reencontrarnos en esta nueva mañana de domingo. Pablo, aquí en Hablemos de Agro en Canal 10. ¿Qué tal, Martín? Buenos días a la teleaudiencia. Iniciamos el mes de junio y vamos a recibir al presidente del Instituto Plan Agropecuario. El ingeniero agrónomo Santiago Scarlato nos va a estar acompañando. Vamos a hablar de Procría, una iniciativa que va a llevar adelante el gobierno para promover la cría al norte del Río Negro y en el este. Pero si te parece... Vamos a conocerlo a Santiago un poco más a través del perfil elaborado por Manuela García Pintos. En todo el país, en Campos, Gordo y Cría, Indarte y compañía. El ingeniero agrónomo magíster en ciencias Santiago Scarlato García fue designado como nuevo presidente del Instituto Plan Agropecuario. Con casi 2 décadas de trayectoria en el asesoramiento técnico independiente a empresas ganaderas, Scarlato ha desarrollado una reconocida labor en la mejora de la gestión productiva, económica y ambiental de los sistemas agropecuarios del país. Formado en la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República y radicado desde hace 12 años en La Valleja, su experiencia abarca desde el acompañamiento a productores familiares hasta la administración de empresas ganaderas de gran escala, incorporando herramientas de planificación operativa, liderazgo de equipos y aplicación de tecnologías para la eficiencia y la sostenibilidad. Durante 7 años trabajó en el sector lechero en una empresa de gran porte, en donde desempeñó roles clave en asesoramiento agronómico, auditoría y procesamiento de datos, promoviendo prácticas sustentables en todos los niveles del sistema. También fue docente en la Facultad de Agronomía y ha participado activamente en proyectos de investigación aplicada junto a Línea, abordando temáticas como sistemas ganaderos pastoriles, intensificación ecológica, coinnovación y manejo de recursos naturales. Con una mirada integral enfocada en la resiliencia climática y la mejora del desempeño ambiental, Scarlato asume este nuevo rol con el compromiso de fortalecer el vínculo entre técnica, conocimiento y territorio, promoviendo una ganadería más eficiente, sostenible y alineada con los desafíos actuales del sector agropecuario. Bueno, Pablo, ahí teníamos un perfil del presidente del Plan Agropecuario que nos acompaña en esta mañana de domingo. Lo teníamos el ministro de Ganadería aquí a poco de asumir el cargo y habló de promover la cría, sobre todo al norte y este del país. Y bueno, vamos a hablar con el presidente del Plan Agropecuario sobre esto, porque Santiago, el plan va a jugar un papel muy importante en este programa que va a impulsar el gobierno. Te damos la bienvenida. Bienvenido a Santiago, Hablemos de Agro. Un gusto estar por acá con ustedes y sí, tal cual. Bueno, en este nuevo desafío personal y profesional de liderar un poco desde la presidencia del Plan Agropecuario, también nos encontramos con este desafío extra para el propio Plan Agropecuario de coordinar, liderar esta iniciativa que, en palabras del propio ministro Frati, va a ser una de las líneas fuertes del ministerio, que es justamente generar un programa de promoción de los sistemas criadores y de la mejora de la eficiencia de los sistemas criadores. Bien, hablemos un poquito, ahí teníamos el perfil de Manuela, antes de meternos en Procría, que es el título que tiene este programa. Contanos un poquito más sobre tu actividad, porque trabajás con productores, muchos de ellos criadores en el este del país. Bueno, yo soy ingeniero agrónomo, trabajo principalmente, he trabajado desde que me recibí hace un poquito más de casi 20 años, asesorando productores ganaderos principalmente, grupos de productores. Sí, vivo en Minas, soy de Montevideo, pero vivo en Minas, entre otras cosas, porque hace muchos años trabajo con productores y en particular con un grupo de productores de ahí, de la Vuelta de Minas, el Grupo Minas, que bueno, con los cuales he aprendido mucho también. ¿Qué es un grupo CREA? Es un grupo independiente, originario del programa Pronadega, con el mismo formato CREA, pero con funcionamiento independiente. Vos estuviste entonces en Pronadega, que Pronadega, o este programa tiene algo del espíritu de aquel viejo Pronadega. Exactamente, yo no estuve propiamente dicho en el Pronadega, pero sí me acoplé y empecé a trabajar con un grupo originario de ese programa. Y también, eso siempre lo recalca el ministro, la idea de este programa de Procría es alimentarse de las experiencias y los aprendizajes de programas pasados. Y el Pronadega en eso marcó un hito porque justamente a partir de promocionar el trabajo en grupo y el asesoramiento técnico individual marcó muchos productores. Santiago, en la práctica, ¿cómo va a funcionar este programa que ustedes van a hacer, digamos, el brazo articulador, por decir de alguna manera, de este programa que impulsa el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca? Hay un llamado para interesados productores y después se van a contratar técnicos. Explicanos un poco cómo es el programa. Exactamente. Bueno, el programa va a ser un programa del Ministerio
pero en el cual el plan agropecuario va a tener un rol importante desde la ejecución. No solos, también vamos a trabajar con técnicos de desarrollo rural del Ministerio y con el resto de la institucionalidad. Después podemos avanzar un poquito más en eso, pero la idea se va a buscar como un primer objetivo bastante desafiante, pero llegar a 1000 productores. Si bien el programa va a ser de alcance nacional, vamos a tener un foco importante en la zona norte y este, donde tenemos los sistemas criadores. Y el programa lo que va a ofrecer a esos productores es asistencia técnica individual mensual sumado a una estrategia de trabajo en grupo. Combinando esas dos herramientas, es decir, un técnico, una técnica que va a ir todos los meses a aplicar una metodología de trabajo y promover ciertas medidas de manejo que sabemos que impactan a nivel de los sistemas de producción, combinado eso con la dinámica de trabajo en grupo. ¿Qué perfil de productores, básicamente? El foco de los productores van a ser productores familiares y medios en términos de superficie, que va a ser un criterio grande de selección, entre 100 y 1250 hectáreas con IAT 100. Ahí sabemos que pueden ir sistemas desde 50 hasta casi 2000, según el CONIAT del campo. No va a recibir el productor ningún tipo de apoyo económico entonces, o sea, para hacer algún tipo de inversión, una mejora, un verdeo, alguna comida, plata no hay. Plata directa no hay, y eso no es un capricho, en realidad parte justamente de experiencias pasadas, de que si bien obviamente con inversión extra podríamos mejorar los sistemas, existe aún con los propios recursos con los que cuentan los sistemas de producción un margen de mejora muy importante, y es a partir del trabajo técnico en conjunto con los productores, recombinando algunos recursos que ya tiene, área mejorada o la propia estrategia de suplementación o el campo natural como base forrajera central, aplicando ciertas tecnologías de manejo que muchas veces son de cero costo, muy bajo costo, y apoyado en la planificación de las tomas de decisiones, se puede generar un impacto importante en términos de producción y ingresos, obviamente. Esto se basa básicamente, valga la redundancia, básicamente en que ustedes consideran que lo que falta es extensión para aplicar modelos para desarrollar, para aumentar lo que es el procreo por la cría. Creo que la mejora o la brecha de mejora de los sistemas ganaderos y en particular criadores no es un tema nuevo. Estamos hablando de un tema que está sobre la agenda hace 30, 40 años. Lo que sí pasa, o creo que ha acumulado al año 2025, sabemos que hay un montón de tecnología, conocimiento desarrollado y validado a nivel de sistemas de producción reales que por alguna razón no se masifican su uso. A partir de experiencias previas, de proyectos de trabajar con productores, un poco la clave y lo que empezamos a entender, y ahí estoy hablando de proyectos de Facultad de Agronomía, INEA y el propio Ministerio, es que la dificultad para implementar muchas de esas medidas es la complejidad que tiene intrínseca este manejo de los sistemas a cielo abierto y sistemas pastoriles. Entonces ahí el apoyo técnico en la planificación y en la incorporación estratégica de esas tecnologías es un paso fundamental y con una perspectiva de mejora muy importante. Ahora, Santiago, vos trabajás con criadores, hoy el ternero vale $3 aproximadamente, más de $500 al bulto, está abierta la exportación de ganado en pie, en este año hubo más de 3 millones de terneros, no aparecieron dificultades para la comercialización, pero ¿por qué pensás que cuesta tanto la adopción de tecnología hoy a nivel del criador? Ahí está bueno, uno se pone en lugar del productor, que también en cierto rol uno tiene, y de trabajar mucho con productores. Yo creo que muchas veces subestimamos la dificultad y la complejidad del manejo de los sistemas pastoriles, y en realidad uno puede saber qué es lo que hay que hacer, pero a la hora de llevarlo a un plan operativo de este mes tengo que tomar esta medida, esta semana, y si no la tomo voy a tener determinado impacto en mi resultado, muchas veces vemos que es la limitación a la hora de implementar este conjunto de prácticas. Es muy fácil tener un listado de cosas a hacer, pero de ese listado normalmente para los predios no hay que hacer todo y todo al mismo tiempo. Eso lleva a una planificación y un ordenamiento, y eso es parte del aporte del técnico. ¿Y ustedes piensan que el productor quiere cambiar realmente o en todo su derecho dice así como estoy cómodo, no me caliento la cabeza con un destete precoz, con una suplementación, si los números me dan, sacando un 60% de terneros? Está muy bueno el planteo, y además este programa es voluntario, o sea, nosotros vamos a invitar a productores a participar y vamos a decir antemano, este programa va a ofrecer asesoramiento técnico, no subsidio. Lo que sí pasa, y eso a partir de la experiencia no solo personal, profesional, sino también en programas anteriores y proyectos de menor escala, pero con esta lógica de trabajo, es que en la medida que uno se sienta en la mesa con una familia de productores y dice, bueno, mira, ¿cuál es el objetivo tuyo acá? El 99,9% de los productores me dicen, me gustaría mejorar los ingresos, trabajando menos, no trabajando, no tengo problema con el tiempo de trabajo. En la medida que uno empieza a presentar, bueno, a partir de esta medida, sabiendo cómo viene produciendo, yo puedo impactar y te muestro con números que vamos a sacar tantos kilos más, vamos a mover los costos o no mover los costos, y eso te va a impactar en un ingreso que estamos proyectando en tanto, y uno adopta o
utiliza de todo el set de herramientas que tiene, las aplicadas para no solo la característica del sistema, sino los intereses de esa familia. Por ejemplo, si quiere irse estructuralmente de vacaciones en enero, yo no puedo planificar un destete precoz en enero. Es una tecnología recontravalida, pero yo tengo que buscarle la vuelta como técnico a buscar otras estrategias que me permitan lograr buenos niveles de preñez, pero sin esa medida concreta. Santiago, Martín, los invito a ir a una pausa. Después vamos a seguir hablando de Procría, que es uno de los puntos altos. ¿Cuánto va a costar una de las cosas, por ejemplo, Pablo, y qué impacto piensan tener, digamos, de mejora de preñez, por ejemplo, en estos 1000 y algo de establecimientos? Hacemos una pausa. Una pausa y ya volvemos con el presidente del Plan Agropecuario. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar nuevamente con ustedes como todos los domingos. Un saludo muy grande a la teleaudiencia Canal 10. Bueno, finalmente pasó la lluvia, pasó el viento, el frío. Realmente el norte del país, del fin de semana pasado hasta el martes, la semana anterior, tuvieron zona de casi 200 milímetros de lluvia. En Artigas, Salto, Paysandú, Tacuarembó y Rivera, entre 100, 150, 120, 180. Realmente esto ocasionó anegamientos, crecidas. Ahora la situación se ha calmado. Hoy domingo amanece frío, con heladas también, igual que la que ocurrieron el jueves, viernes, ayer sábado. Vamos a tener una jornada para hoy domingo estable, con cielo algo nuboso ahora en la mañana, nuboso en la tarde y noche. La máxima prevista para hoy en el sur y este, 15 grados, y entre 16 y 17 para el centro y norte del país. Un domingo que va a presentar viento del este al noreste suaves. Mañana lunes, una jornada estable, parcialmente nubosa. Ya el frío va a ir cesando, ya las heladas, puede quedar alguna débil mañana en el este. La máxima 17 en el sur y este mañana lunes, la máxima en el centro y norte entre 18 y 19, con viento del noreste y norte suaves. El martes parcialmente nuboso a nuboso, 17 la máxima también para el sur y este, 18 a 20 para el centro y norte, con viento norte. El miércoles nuboso, el viento ahí el miércoles va a rotar en la tarde al sur-sureste, va a pasar un débil inactivo, mejor dicho, frente frío. El miércoles va a traer ese cambio de masa de aire, ese cambio de dirección del viento, no va a haber un cambio significativo de masa de aire, a eso quise decir. Un miércoles una máxima 19 en el sur y este, 20 a 22 para el centro y norte del país. El jueves 6 va a seguir estable, con nubosidad variable, y el viernes 7 ahí podríamos tener ahí sí la posibilidad de algunas precipitaciones, pero bueno, eso vamos a estar hablándolo más adelante. Así que la buena noticia que esta ventana de tiempo estable que se extiende buena parte de la semana que viene va a ayudar mucho a que los campos se orienten y bajen las aguas y disminuya el exceso de humedad en los suelos que hay en buena parte del país. En una semana nos reencontramos. Un abrazo grande. Clipex es garantía de bienestar. Con los cepos, mangas y alambrados Clipex trabajás más cómodo, más seguro y mucho más eficiente. Solicita nuestra visita al 092 10 50 60. Esta semana en el mercado ganadero el novillo se ubicó en $4.70 por kilo en cuarta balanza y $2.52 en pie, con subas en ambas referencias. La vaca se paga $4.43 en cuarta balanza y $2.18 en pie. La vaquillona cotiza $4.56 por kilo en cuarta balanza y $2.40 en pie, también con corrección al alza. En cuanto a la carne bovina, el precio medio mensual es de $4.831 por tonelada peso carcasa, según datos de INAC para abril de 2025. El mercado continúa firme con entradas cortas. En ovino se destaca una demanda activa y en reposición la oferta es menor, propia de la época, con demanda sostenida y preferencia por negocios cortos.
Zambrano y compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. ¡Endo! Bien temprano, cuando la tarea llega antes que el sol, algo ilumina tu camino. ¿Lo sentís? Es como un motor interior que te da fuerza, que te conecta con lo que sos, con tu proyecto de vida. Ese motor se llama pasión. ¿Lo sentís vos? Lo sentimos nosotros. Por eso conectamos tan bien. Interagrovial, John Deere. Conectamos con tu pasión. Agro, forestal, construcción. Clipex es garantía de bienestar. Con los cepos, mangas y alambrados Clipex trabajás más cómodo, más seguro y mucho más eficiente. Clipex, ingeniería australiana aplicada al bienestar animal. Servicio llave en mano y hasta 5 años de financiación. Invertí en bienestar. Clipex.com. Solicita nuestra visita al 092 10 50 60. Los que saben de rodamientos, eligen Luxi. Todos los rodamientos para el agro, industria y transporte. Con el respaldo de Grupo Ayala. Escritorio Disanti Limitada. Exportación de ganado en pie, remates y liquidaciones, embarques semanales a frigorífico, negocios particulares, compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Disanti Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Presenta Interagrovial, representante de John Deere para Uruguay. Segundo bloque de este Hablemos de Agro acá en Canal 10. Estamos con Santiago Scarlato, el ingeniero agrónomo Santiago Scarlato, que es el presidente del Instituto Plan Agropecuario, entidad que va a ser un poco la articuladora de llevar adelante el plan Procría, impulsado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Santiago, decías en el primer bloque que esto va a ser voluntario y que va a haber un registro de productores interesados. Ahora bien, no van a recibir plata, pero sí asesoramiento por parte de técnicos, sea agrónomos, veterinarios, que sí va a contratar el programa. ¿Cómo es este llamado y qué tipo de perfil tienen que tener estos técnicos que van a ser quienes asesoren y estén en contacto con los productores? Exacto. Bueno, el planteo inicial del ministro es que quiere y queremos todos este programa trabajando ya en esta primavera con los productores. Para eso estamos ya en una contrarreloj desde el diseño del programa hasta empezar a generar la estructura de las convocatorias y demás, porque va a funcionar, esto va a ser una oferta pública a productores con estas características, que sean criadores, con ese rango de superficies, y vamos a priorizar a aquellos que se presenten en el norte y de la zona este. Y por otro lado vamos a tener un llamado a técnicos y técnicas privados, que ahí vamos a trabajar con agrónomos, veterinarios y técnicos agropecuarios de nivel terciario. Y la idea esto es que sea abierto a que se presenten, por ejemplo, productores que ya están agrupados y quieren trabajar en grupo, productores individuales, que en realidad parte del trabajo del programa va a ser tratar de asignarlos con otros productores y asignarle un técnico, productores que ya tengan vínculo con algún técnico, entonces si bien se van a presentar por ventanillas separadas, la idea es que converjan y que este programa ya siga trabajando con los mismos técnicos que estaban trabajando. Y algo importante sobre esos perfiles profesionales es que vamos a, obviamente, valorar experiencia previa y demás, pero ya parte de lo innovador de este programa es generar una estructura de apoyo, capacitación inicial y continua a esos técnicos. Es decir, no los vamos a dejar solos. Vamos a tener una capacitación inicial, un curso inicial de nivelación, cómo va a ser el planteo del programa, el planteo tecnológico, y después durante el transcurso del programa la idea general, y ahí es donde entra, por ejemplo, el rol importante del plan agropecuario y su estructura técnica. Los técnicos, o parte de los técnicos del plan agropecuario, sumado a técnicos del ministerio, van a generar una estructura de aporte, soporte, capacitación y apoyo a esos técnicos privados. Es decir, van a ser los técnicos del plan trabajando coordinadamente con los técnicos privados que van a estar con los productores. Santiago, perdona Pablo, ¿cuánto va a costar esto?
Bueno, estamos en fase de diseño y ponerle número. Hace algunos días me hacías esa pregunta y no tenía la respuesta. Hoy el diseño general del programa, estamos hablando de un programa en el eje de $4 millones anuales. 4 millones de dólares anuales. Del cual, y vale la pena aclararlo, prácticamente el 85% de esos 4 millones es directamente los honorarios a los técnicos y técnicas privados que se contratan. Y eso es una premisa que nos planteó el ministro y del cual estamos totalmente alineados, de hacer un uso eficiente de los recursos públicos. Y toda esa estructura de capacitación, soporte y coordinación de los técnicos privados y de todo el programa, la idea es soportarla lo más que se pueda a partir de la institucionalidad que ya existe. Ministerio, Plan Agropecuario, estamos colaborando de forma muy intensiva con INAC. También estamos ya trabajando sobre todo lo que tiene que ver con la capacitación con la Universidad de la República, Facultad de Agronomía, Facultad de Veterinaria, el INIA. La idea es hacer un trabajo colaborativo y toda la estructura pública que ya exista vinculada a la ruralidad, sí, soporte esto. Y vinculado a eso que te preguntaba Martín y a esos 4 millones de dólares, ¿en cuántos técnicos piensan que se va a basar esto? Bien, la estructura el objetivo de alcanzar 1000 productores supone una estructura más o menos en el eje de 90-100 técnicos. Bien. Pensando que en promedio puedan tener un grupo en el eje 8-10 productores. Santiago, ¿y qué pasa después? ¿Esto dura 5 años? ¿El técnico que entra ahora queda como empleado público y se forma una nueva estructura? ¿Cuál es la idea de esto? Está bien la pregunta, la contratación de los técnicos va a ser a término, es más, probablemente se diseñe un formato de renovación anual, porque va a estar sujeto a la evaluación de desempeño de esos técnicos, y van a ser contratados por este va a ser un programa que va a cubrir todo el periodo, prácticamente los 5 años, 4 años y medio que tenemos por delante, y va a ser esa contratación y este apoyo técnico va a ser sujeto a este periodo. Lo que sí, y aprendiendo también de experiencias pasadas, ya estamos pensando desde el inicio estrategias para sostener esto o que ver una transición, y por ejemplo el Pronadega fue ejemplo de eso, a partir del año 3 o el año 4, que ya empezamos a ver resultados más contundentes en los sistemas en términos de ingresos, que esa financiación del equipo técnico, de los técnicos, sea compartida con los privados. Permitime una pregunta más, Pablo, y Santiago, ¿se van a medir resultados? O sea, si este técnico que trabaja con este grupo, ¿hay mejoras? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Sí. Porque a veces la gente ve una inversión que hace toda la sociedad muy importante en esto, después camionetas que van para arriba, para abajo, ¿se van a medir resultados? Por supuesto, esto hay que rendir cuentas, pero más allá de que obviamente hay que rendir cuentas a la sociedad toda y a quien ponga al fin y al cabo el dinero, la propia metodología y enfoque de trabajo parte de la base de que hay que ponerle números, hay que saber dónde estamos parados en términos concretos de cada predio, cuál es la línea de base, a dónde quiero llegar y por qué camino voy transitando. Y eso en términos concretos es cuánto produce de carne, cuánto producía, cuánto es el porcentaje de destete, cuánto es el ingreso neto, cuántos son los costos. Y así otro montón de indicadores que la idea es que sean base para el trabajo técnico productores y obviamente sirvan para el monitoreo constante y evaluación a todo nivel del programa, tanto esos técnicos de apoyo como a nivel de las direcciones del programa. Y más allá de esos objetivos individuales y prediales, ¿hay un objetivo país en primer término a alcanzar? Como para decir, ¿el programa cumplió con su cometido en estos 5 años? Lo que en realidad ahí no tenemos cuantificado porque entre otras cosas, o podríamos tener aspiraciones de cuantificar, lo que puede variar mucho ahí es la línea de base y las características de los sistemas de los predios que se presenten. Nosotros vamos a hacer un llamado abierto y no sabemos qué cantidad de productores, por ejemplo, se van a presentar del norte, medianos o familiares, pero en términos generales y sobre todo viendo experiencias pasadas de programas y proyectos más chicos, sabemos que en un proceso de estas características es posible levantar en el eje de los 10-15 puntos de porcentaje del destete. O sea, pasar de 70 a 80, más o menos. O de 65 a 75, 78, porque muchas veces decimos y nos enfrentamos que efectivamente los que se presentan andan en el eje en términos de destete de promedio país. Eso sabemos que además se traduce en términos de ingreso neto por hectárea en el eje de 20, 25 dólares. Eso, si uno hiciera la cuenta grande y bien contador, invierto 4 millones de dólares, moviendo 12 puntos el porcentaje de destete, implicaría en términos solamente de terneros pasar a una ganancia en el eje de los 10 millones de dólares.
Si uno eso lo valoriza como animales gordos, ya se va a 12, 14. Y si va en términos de la cuenta capaz que grande también de experiencias pasadas, en términos de mover el ingreso neto, uno casi que en términos de inversión, esos 4 millones de dólares se podrían triplicar o cuadruplicar en términos de ingreso para esa familia, ¿verdad? Bien, vamos a hablar ahora de cómo sigue esto, y no solamente ya mirando estos 5 años, y vamos a detenernos un poco, Pablo, en alguna de las principales tecnologías que ustedes piensan promover dentro de sus establecimientos criadores para mover y alcanzar este objetivo. Ya vamos a una pausa, si te parece, Martín. Vamos a una pausa en esta mañana domingo aquí en Hablemos de Agro. Buen día, Pablo Martí, te la audiencia, el gusto de reencontrarnos esta mañana de domingo. Mañana Hablemos de Agro para informar sobre el 21º taller de evaluación de zafra de arroz que se realizó en Línea 33. Como siempre sucede, la recopilación de la información de los 4 molinos adheridos al precio convenio, Samán, Copar, Adeco, Agro y Casarone, y también los datos de Arrozal 33 y de Dambo. Allí se compila aproximadamente por encima de un 80% del OPS del arroz que se siembra a nivel país, y se pueden obtener resultados bien interesantes, como por ejemplo el rendimiento promedio a nivel nacional de la zafra, que en esta oportunidad se ubicó en 9.407 kilos por hectárea. Esto significa que está dentro del top 3 de rendimientos históricos más altos desde el punto de vista productivo. Puntualmente el tercer rendimiento más alto. Recordemos, hace un par de zafras tuvimos el récord por encima de 9.500 kilos. Y bueno, esta campaña también se configura de esta manera como una campaña muy buena. Por ejemplo, dentro de las exposiciones estuvo el análisis climático de la zafra de Álvaro Robel, investigador de INEA, que determinó que sobre todo del 10-15 de enero en adelante las condiciones climáticas fueron muy buenas. Desde el punto de vista de la luminosidad fue la segunda mejor zafra, tan solo detrás de la zafra 84-85, y también lo que refiere a la cuestión de temperatura mejoró considerablemente de mediados de enero en adelante, y esta oferta climática permitió que un sector que está muy avanzado en el paquete tecnológico, con la propia interacción que hay entre los molinos, los productores, la investigación nacional, la investigación privada y por supuesto las empresas que también aportan al rubro, bueno, siga avanzando en una campaña que tuvo más de 182.000 hectáreas de arroz en el centro, norte y este del país. Esto significa que se va a estar por encima del 1.000.000 de toneladas, 600.000. Es una zafra muy voluminosa, si no es la más voluminosa se va a ubicar cerca del récord. Y esto representa también un desafío logístico y comercial muy importante, ya que, como recordarán, hace algunas semanas nada más se terminó de definir el precio definitivo de la campaña anterior, que fue el precio más alto histórico, pero que marcó una baja frente al provisorio, estableciendo así una tónica, una tendencia de lo que está sucediendo en el mercado internacional, con el regreso de India a las exportaciones, con un volumen muy importante del Mercosur, y todo esto son factores bajistas que representan entonces una zafra que podríamos cerrar diciendo que fue agridulce. Por un lado, top 3 en cuanto a rendimientos promedio históricos, 9.407 kilos por hectárea promedio a nivel país. Esto configura una zafra muy buena desde el punto de vista productivo. Ahora el desafío pasa principalmente en la parte comercial y logística para poder exportar esta zafra, que todavía allá algunas semanas de lo que va a ser la fijación del precio provisorio quiere un porcentaje de la zafra bastante bajo vendido, pero obviamente esto puede ir cambiando en función de las próximas semanas. Es información en desarrollo, seguiremos informándolo aquí en Rurales del País y en Valor Agrícola. Clipex es garantía de bienestar. Con los cepos, mangas y alambrados Clipex trabajás más cómodo, más seguro y mucho más eficiente. Solicita nuestra visita al 092 10 50 60. Según la plataforma Agro360 de Rurales del País, en el mercado de Chicago la soja cotiza a $361 por tonelada para julio de 2025 y sube apenas $1 para julio 2026, alcanzando los 362. El trigo, también con entrega en julio, se ubica en $198 por tonelada, mientras que el maíz cotiza a 182. En lo que respecta a los valores locales, el arroz se mantiene a $330 por tonelada y el lupino a 230. Hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo, avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien. 25 años, pocos o muchos, pero suficientes para arraigarnos más.
Consolidar equipo fuerte para no aflojarle a los embates, para nunca bajar la mirada, para generar y compartir crecimiento, para siempre tender la mano franca. Indarte Negocios Rurales. 25 años. El uso de Anabrim puede generar reducciones de emisiones de metano que se pueden transformar en créditos de carbono, los cuales significan un ingreso adicional al productor ganadero. Juntos construimos un futuro más verde y contribuimos a la lucha contra el cambio climático. Por más información sobre los bonos de carbono, comuníquese al 097-492-547 o 099-074-783. Anabrim, ayudamos a la naturaleza a través de la naturaleza. Olvídese de todo lo que sabe sobre el control de garrapatas y otros parásitos externos. Usted está a punto de descubrir la solución con una eficacia sin precedentes. Llega Exolt 5%, la mayor innovación en el control de los parásitos en casi 4 décadas. Exolt 5% está formulado con Fluralaner, una nueva molécula descubierta tras años de investigación. Exolt 5% controla el ciclo de la vida de la garrapata y además limpia las pasturas de este parásito. Exolt 5%, la nueva era de la ganadería comienza ahora. Es un producto MSD. Distribuye Nutritec. FK Paso de los Toros, buenos para el lomo y cómodos para el jinete. Presenta este año, aparte de sus reconocidas bota cuero engrasado, las monturas Status y toda su línea deportiva. Los esperamos en nuestra talabartería y hotel FK en Paso de los Toros. Turismo y compras FK. Donde vayas, caete con un Rosés. Presenta Zambrano y Compañía, tu mejor opción agropecuaria. ¡Vendo! Continuamos en esta mañana de domingo con el presidente del Plan Agropecuario, Instituto Plan Agropecuario, y es el nombre que corresponde, ingeniero Santiago Escarlato. Pablo preguntaba algo bien interesante antes, durante el corte, que está bueno, me parece, Pablo, hablar un poquito justamente de cómo va a ser ese proceso. Bueno, está el llamado de los técnicos, el llamado de los productores y que vayan alineados, por un lado, la oferta técnica con la demanda, Pablo, de los productores. La cantidad acorde de técnicos a productores. Exactamente. Eso es un poco es innovador en términos de cómo se han hecho los llamados anteriores del Ministerio, pero lo entendemos necesario, porque en primer lugar es un desafío muy grande para este programa tratar de poder lograr ese público de 1000 productores. Ahí entendemos que va a ser el desafío más grande. Por otro lado, por experiencias pasadas, sabemos que oferta de técnicos seguramente haya. Entonces justamente tenemos que ir acompasando y que sean procesos paralelos por dos razones: para dimensionar la cantidad de técnicos en función de los productores que vayan a participar, y además porque vamos a tratar de respetar a aquellos productores o grupos de productores que ya vengan con la intención de trabajar con algún técnico. Si ese técnico cumple el proceso de selección y capacitación, que entre ahí. Exacto. Claro. ¿Y qué pasa después de los 5 años? O sea, piensan, porque capaz que ahora vos decís, bueno, tengo un técnico, me lo paga el Estado, viene otro gobierno y dice, no, este programa no sigue, y bueno, ¿cómo se lo imaginan eso para adelante? Ahí la idea es que el proceso que se da en estos 1000 predios y a partir del apoyo técnico sea exitoso, es decir, mejoren las condiciones, los ingresos de los sistemas y los productores que tal vez al inicio no estaban dispuestos ni capaz que tenían la capacidad de pagar la asistencia técnica, tengan la intención porque valoren ese trabajo y tengan la capacidad económica. También de experiencias pasadas, incluso de proyectos más chicos y a veces con productores más chicos, tenemos ya que no el 100%, pero un 50-60% de los productores que participaron de procesos parecidos terminan contratando ese asesoramiento técnico, a veces con una intensidad un poco menor para bajar un poco los costos,
pero sí empiezan a valorar el aporte del técnico, no solamente para que me diga o me aporte medidas tecnológicas, sino que sea una herramienta de planificación y ordenamiento del predio, con una rutina y que ayude a llevar adelante los resultados. Y obviamente que ayude a ponerle número a las cosas y a cuantificar y a evaluar. Santiago, para ordenar un poco y al televidente que nos está mirando, durante este mes que comienza hoy, junio y julio son el plazo para inscribir tanto los productores para que después ustedes salgan a contratar los técnicos. La idea es junio-julio. Estamos tratando de llegar a junio-julio, tal vez sea más sobre julio. Estamos en la fase ya final de elaboración y vamos a tener que hacer una convocatoria pública con todos los anuncios y formalmente la apertura de llamados. Eso probablemente en el mejor de los casos va a ser junio y si no, la idea es que sea no más que julio. Porque a partir de ese proceso de apertura, presentación, bueno, se van a seleccionar productores y técnicos, los técnicos van a pasar por una fase de capacitación inicial, nivelación, y después sí van a comenzar el trabajo, la idea es en primavera. Bien, Santiago, ¿y qué identifican ustedes hoy como, desde el punto de vista tecnológico, como mayor deficiencia que hoy tiene una empresa criadora para pasar de un 65 a un 75% de preñez? ¿Cuáles van a ser las tecnologías que piensan promover para que se muevan los indicadores? Y bueno, en primer lugar, parte importante de la explicación de nuestro 65% de destete es que nuestras vacas pasan hambre. Pasan hambre en términos fisiológicos más duros, y eso pasa por sistemas que están muchas veces con niveles de sobrecarga o a veces con niveles de carga más o menos ajustada, pero con margen de mejora en la gestión de ese pastoreo de las distintas parcelas y la base forrajera del predio, falta de o oportunidad de mejora en, por ejemplo, el manejo diferencial de distintas categorías, de uso de tecnologías básicas que son baratas pero de altísimo impacto, por ejemplo, diagnóstico de preñez. Medidas tan básicas como el ordenamiento del entore y hacer un entore de primavera-verano. El 60% de nuestros sistemas ganaderos, y eso es información oficial, 50-60% trabaja con entore continuo. Sabemos que ahí ya tenemos una limitación de dónde estamos poniendo la demanda animal y la producción de forraje. El toro todo el año. Exacto. Y eso, trabajar para cambiar eso en un sistema y de repente una familia que lo viene haciendo hace 30, 40, 50 años, no es ir y decir hay que hacer entore estacional. En realidad requiere primero entender el sistema, entender qué hay detrás de esa lógica. Se me preñan las vacas todas, sí, pero en un año y medio, ¿cuántos terneros estoy sacando? ¿Cuántos terneros podría sacar? ¿Cuánto más podría empezar? Y en realidad convencerse, no solo el técnico, sino también el productor, que al fin y al cabo es quien va a tomar la decisión, de que con ese cambio que le estamos proponiendo va a generar mejores resultados. Santiago, ¿hay ahora vamos a hablar en el próximo bloque sobre cómo va a articular el plan con otras instituciones? Son mayoritariamente medidas entonces de manejo las que van a promover. Exactamente, medidas... No tanto de poner plata. Bueno, ahora si vas a tener que hacer comida, sí vas a tener que poner plata. Vamos también, partiendo de experiencias pasadas, no se trata de no usar la suplementación, no usar las pasturas mejoradas. Acá la limitante es que vamos a trabajar con los recursos de los productores. Entonces, un sistema que ya suplementa, podremos muchas veces incidir en un mejor uso y eficiencia de esa suplementación. También de experiencias pasadas hacemos mucho énfasis en el campo natural, que ha sido el eternamente olvidado en términos de manejo, pero sabemos que por este tipo de manejo, si hay un 5 o 10% de área mejorada, terminamos repercutiendo en la mejora de esa productividad, y la idea es abordar el sistema justamente como todo sistema: vacas, ovejas y la base forrajera y los recursos con los que cuenta. Sí, que eso es importante, dijiste un punto clave, no solo vacunos, también está enfocado a la producción ovina. Está claro. Y el criador por lo general tiene vacas y ovejas. Vamos a ir a trabajar en pleno basalto, también la Sierra del Este. Sabemos que el ovino es, desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista estratégico, un componente más del sistema, y desconocerlo y no trabajar en el ovino. O sea, parte de la base de este trabajo es que si no enfocamos el sistema con todos sus componentes y no involucramos a la familia o a los productores en acordar que tenemos oportunidad de mejoras y cómo lo vamos a mejorar, acá no se puede avanzar. Bien, vamos a hablar de articulación, Plan Agropecuario, INIA, Facultad de Agronomía, otras instituciones, Secretariado Uruguayo de la Lana, Banco de la República, por ejemplo, si también por ahí puede una herramienta más, pero lo hablamos enseguida a la pausa. Perfecto. Ya seguimos en esta mañana domingo aquí en Hablemos de Agro. Presenta Tromen. Si hay Tromen, hay buen clima en casa. Llévate tu calefactor desde $329. Respalda Epicentro. El
indicador que elabora el Instituto Nacional de Carnes, la relación entre hacienda y exportación de la carne vacuna, ha bajado en las últimas 3 semanas. Bajó porque comenzó a embarcarse la carne de la cuota 481, carne de animales terminados en corrales de engorde, que estará arribando a los puertos europeos a mediados de junio y desaduanizándose a partir del 1 de julio, es lo que conformará el trimestre julio, agosto y septiembre de este año 2025. Sin embargo, anterior a que se embarcara este volumen de cuota 481, que obviamente se vende a un valor medio superior al promedio del mercado, el cociente entre el precio del novillo y el valor medio de exportación de la carne vacuna se había acercado prácticamente a 1 a 1, estaba a 0,98, o sea, el precio del novillo solamente un 2% inferior que el valor medio de exportación. Obviamente se exporta tanto carne de novillo como carne de vaca, que es comprada a un precio inferior. Pero la relación histórica entre el precio del novillo y el de la tonelada de carne exportada es de algo menos de 0,93, o sea, 7% y pico más barato el precio que el novillo, que el precio de la hacienda de exportación. Una vez empiecen a quedar atrás los embarques de la cuota 481, el valor medio de la tonelada de carne exportada va a bajar y se va a achicar nuevamente la brecha entre el valor de la tonelada de carne y el precio del novillo, haciendo que los márgenes de la industria frigorífica se vean comprometidos. El valor medio de la tonelada de carne exportada en el promedio de las últimas semanas superó los $5.000 por tonelada. Es un valor realmente muy alto y que ayuda a explicar, al menos parcialmente, los altos precios de la hacienda en el mercado interno en estos momentos, arriba de los $4,80 para los mejores novillos. Sin embargo, una vez quede atrás el embarque de la cuota 481, va a bajar nuevamente con toda seguridad por debajo de los $5.000 por tonelada y, bueno, lo que decíamos recién, ¿no? Esa complicación o esa preocupación a nivel de la industria frigorífica por márgenes que posiblemente sean muy acotados o negativos. ¿Qué puede pasar de aquí en adelante? ¿Podrá seguir subiendo el precio del ganado? Bueno, hay algunas señales en el mercado internacional de que la tendencia al alza del precio de la carne vacuna empieza a mostrar, señales de moderación. Es el caso de Europa, donde los precios corrigieron algo a la baja en estas 2 últimas semanas. Da la sensación de que quizás en estos niveles o cerca de estos niveles podemos estar en máximos para los precios de la hacienda, por lo menos para las próximas semanas. Presentó Tromen. Si hay Tromen, hay buen clima en casa. Llévate tu calefactor desde $329. Respalda Epicentro. Zambrano y Compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. ¡Vendo! Clipex es garantía de bienestar. Con los cepos, mangas y alambrados Clipex trabajás más cómodo, más seguro y mucho más eficiente. Clipex, ingeniería australiana aplicada al bienestar animal. Servicio llave en mano y hasta 5 años de financiación. Invertí en bienestar. Clipex.com.
Solicita nuestra visita al 092 10 50 60. A donde vayas, caete con un Rosés. En 1940 iniciamos el camino. En estos 80 años conquistamos el respeto de clientes y amigos. Hoy continuamos la ruta con el mismo compromiso de siempre. Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie. Remates y liquidaciones. Embarques semanales a frigorífico. Negocios particulares. Compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Somos Marfrig. Somos innovación y compromiso. Y desde hace más de 18 años, trabajamos día a día junto a productores uruguayos. Somos Marfrig, construyendo el presente y afianzando el futuro. Bueno, seguimos adelante en esta mañana de domingo con el presidente del Instituto Plan Agropecuario, Santiago Scarlato, hablando de ganadería, de procría, y el caballo siempre está presente en un y alguien que vive en La Valleja, campo criador, indudablemente que no puede faltar, indudablemente, para todas las tareas. Y un caballo feliz usa el jinete, por lo general, un recado de FK o una montura de FK. Y el caballo que no es feliz pide FK Paso de los Toros, por supuesto. Y si va a Paso de los Toros, compre todo para el caballo y de paso se queda y disfruta del hotel allí donde nació el agua tónica. Paso de los Toros, una bien criadora también, ¿no? Y ovejera del país, donde van a alcanzar ustedes seguramente también con el programa Procría. Santiago, el productor criador, bueno, muchas veces, como recién lo hablábamos con Pablo, y contigo también, por supuesto, bueno, el toro todo el año, inversión muy baja, bajo riesgo, no piso el banco y no pido plata, no significa que eso sea lo correcto, pero hay que respetarlo y hay gente que en definitiva los números le dan. Y yo te insisto sobre esto, ¿por qué, cómo, cuando te enfrentás a eso y te dice todo esto el productor, qué argumentos vas a manejar para decir, no, mira, tenés que cambiar el sistema, tenés que por ahí ir a pedir plata o invertir en tecnología? ¿Cómo lo van a manejar a eso? El primer paso es entender qué quiere el productor y su familia de su predio. Porque capaz que si empezamos y dice, no, yo estoy bien, no quiero hacer más dinero, no. Es más, seguramente no se vaya a presentar a un programa así. Normalmente existe o la necesidad o el interés en mejorar los ingresos. Y no bajo cualquier planteo. Porque, como mencionabas tú, sobre todo a veces productores más veteranos que sufrieron crisis, están muy aversos a aumentar los niveles de riesgo, en tener que ir obligados al banco. Entonces, parte del planteo y de la lógica de trabajo es justamente trabajar con los recursos que tiene el productor, trabajar también con el riesgo climático tratando de reducirlo. Entonces, todas estas medidas de manejo tratan de combinar los propios recursos para mejorar los niveles de ingreso sin aumentar los riesgos, incluso sabiendo que desde el punto de vista climático no nos independizamos, respetarlo, pero y no tratarlo de ineficiente, digamos, no claro. Ser invasivo. Es que, a ver, si en este tipo de trabajo y en este programa no nos convencemos, pero no se convencen los productores, acá no sucede nada, porque acá al fin y al cabo en esta estrategia de trabajo y en este programa, los que van a generar los cambios y van a hacer los cambios van a ser los productores. Y eso se llama innovar. Para innovar tiene que primero darse cuenta de que puede hacer algo distinto para lograr resultados distintos. Acá no vamos a obligar a nadie, vamos a sugerir, desafiar en el mejor de los sentidos de que es posible hacer las cosas distintas y mejor. ¿Para qué? Para lograr mejor sus propios objetivos, que es mejorar los resultados productivos. Santiago, en la última Expo Rural de Melilla que se realizó en el mes de abril, Martín condujo una conferencia donde estaba toda la institucionalidad agropecuaria representada.
encabezada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, obviamente. ¿Cómo te imaginás vos esa sinergia entre las distintas instituciones que componen esta articulación de la institucionalidad agropecuaria? Bien, hay más que imaginármela, que me la imagino trabajando toda en conjunto, parte intencional desde el diseño de este programa es trabajar a partir de la articulación y la colaboración entre las instituciones que ya existen. No puede ser que el Ministerio haga una cosa y el Plan Agropecuario haga otra cosa. O que a veces hagan las dos, no puede ser, que se superponen. Exacto, entonces la idea y parte de este programa va a ser, y un énfasis fuerte, va a ser el trabajo colaborativo y la articulación entre las distintas instituciones. Y eso lo estamos planteando desde el inicio. Nosotros estamos coordinando la elaboración y vamos a coordinar un poco la ejecución, pero no va a ser un programa del Plan Agropecuario, va a ser un programa del Ministerio en el cual van a participar todas las instituciones, obviamente con roles distintos y con responsabilidades distintas, y ahí no nos queremos olvidar, en primer lugar, de toda la parte académica y científica. Entonces, reitero, el INIA, la Universidad de la República van a ser actores centrales, obviamente en su expertise y en sus roles, y del mismo modo, y estamos ya conversando a nivel de gremiales y organizaciones de productores, más allá de que sea un programa oficial del Ministerio, creemos que tiene que tener no solo la validación desde el punto de vista de las gremiales y los futuros usuarios de todo esto, sino además en el buen sentido que se empoderen y que nos ayuden en la convocatoria y que lo vean como una herramienta más para mejorar nuestro sistema ganadero. Santiago, los 4 millones de dólares por año, ¿eso salen de rentas generales? ¿Es plata que se le va a asignar al plan agropecuario para que el plan pague de ahí? Del aporte de todos los uruguayos sale, pero ¿de dónde provienen? ¿Tenés claro eso? Tenemos claro que va a ser ese el presupuesto. Estamos ahora en la fase de ver cómo vamos a financiarlo. Ahí ya hay parte de la financiación de esto va a ser a partir de un proyecto que ya tenía y un crédito aprobado del Banco Mundial, que ya estaba aprobado del periodo anterior y que estaría disponible como para reenfocarlo en este programa. Y es parte de lo que estamos trabajando, bien la estrategia de financiación del programa. Santiago, no hace mucho tiempo un presidente de la República dijo que el Instituto Plan Agropecuario era prescindible, que era más burocracia y que no aportaba. ¿Cuál es tu argumento para decir...? Se ha dicho muchas veces hay que cerrarlo. Bueno, fue lo que pidió el presidente. ¿Cuál es tu argumento para decir la validez que tiene el Instituto Plan Agropecuario en Uruguay, tan dependiente de la ganadería y agricultura como el que tenemos? Bueno, en primer lugar podría decir todas las actividades en las cuales a partir de estrategias de difusión y capacitación, concursos presenciales, online, colaboración con otras instituciones, participa el Plan Agropecuario, que cuando uno las empieza a ver todas juntas realmente es un aporte sumamente relevante. Pero me pondría solamente en el ejemplo del Procría. ¿Qué pasaría si uno quisiera ejecutar este programa sin el Plan Agropecuario? Y en realidad lo que nos pasaría es, y ahí aprendiendo de errores anteriores, no tenemos a nivel institucional y de institucionalidad pública un cuerpo de técnicos con capacitación, expertise en sistemas ganaderos que sea capaz de monitorear, apoyar, capacitar y auditar el trabajo técnico privado. Que eso sí es lo que tiene el Plan Agropecuario. Un conjunto de técnicos distribuidos a nivel de todo el país, con enorme experiencia, capacitación de trabajo con los productores y también colaborativamente con los técnicos, que tienen vínculo directo con la academia, trabajan aunadamente con el INIA, con Facultad de Agronomía y Veterinaria, que sumado a también un componente de los técnicos de desarrollo rural del Ministerio, van a generar esa estructura de aporte central para que este programa fluya por los carriles que tiene que fluir, tenga medidas correctivas en la medida que no se logren los objetivos en tal o cual sector, y en realidad sea un proceso de aprendizaje para técnicos, para productores y de mejora para todos. Se nos fue volando. Vamos a tener que... Va a tener que volver, Santiago. Sí, vamos a cerrar este bloque y ya estamos en el tramo final de este Hablemos de Agro en esta mañana de domingo, aquí con el presidente del Instituto Plan Agropecuario. Amigas y amigos de Hablemos de Agro, qué gusto nuevamente reencontrarnos para comentar lo principal de los agronegocios en este espacio semanal en Canal 10. La verdad que hay muchas novedades, son momentos clave para el sector agrícola y hay puntos de fortaleza, de realmente avances muy importantes que hay que destacar y al mismo tiempo desafíos. Digamos que se está confirmando una cosecha histórica de soja, lo cual obviamente hay que destacar por la enorme capacidad de la producción, lo que es la genética invertida durante tantos años,
el rol de los transgénicos, los sistemas de producción. La agricultura no es un evento año a año, es un sistema, y obviamente que esto hay que analizarlo en sus trayectorias. Y hay años buenos, años malos, años muy buenos, años muy complicados. Y desde el punto de vista productivo, si bien este arrancó con algunos tropiezos, tenemos una gran cosecha, también en maíz. El desafío es logístico hoy por hoy y por supuesto de mercados, porque los precios no son los que los productores aspiraban. Uruguay es un tomador de precios, aquí no hay mucha vuelta. Esto es parte del negocio, riesgo climático asociado al riesgo de mercado, por eso es tan complejo y por eso los márgenes suelen ser realmente muy finos. Pero en muchos casos va a haber margen, en algunos casos particularmente interesante, y ahí aparece el otro gran desafío, porque hay muchas cuentas para pagar, digamos situaciones financieras para acomodar que permitan seguir adelante, seguir sembrando, que de eso se trata. Y en ese plano el mes de mayo estuvo particularmente movido, si bien no lejos estuvimos del escenario del otoño pasado con un verdadero diluvio, muchas siembras se han demorado, hubo que hacer algunas resiembras. Pero ya seguramente con este escenario de tiempo más frío y cielo más despejado, se abre una nueva ventana de siembra para empezar a desarrollar los cultivos. En este caso es bastante obvio que la señal de precio marca hacia una expansión de las oleaginosas de invierno, la colza obviamente como protagonista, y en lo que es trigo y cebada una situación más inercial. Se van a hacer las áreas por supuesto, pero los números, al menos en el inicio, no son particularmente atractivos. Habrá que esperar si hay alguna novedad de mercado. La agricultura sigue, las rotaciones siguen, y la verdad que ha sido una cosecha, un ciclo 2024-25 que ha terminado mejor de lo que arrancó. Veremos que el próximo que se inicia también sea tan bueno o incluso mejor. Seguimos compartiendo novedades en Hablemos de Agro y nos reencontramos la semana que viene. Hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo, avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien. 25 años, pocos o muchos, pero suficientes para arraigarnos más. Consolidar equipo fuerte, para no aflojarle a los embates, para nunca bajar la mirada, para generar y compartir crecimiento, para siempre tender la mano franca. Indarte Negocios Rurales. 25 años. El uso de Anabrim puede generar reducciones de emisiones de metano que se pueden transformar en créditos de carbono, los cuales significan un ingreso adicional al productor ganadero. Juntos construimos un futuro más verde y contribuimos a la lucha contra el cambio climático. Por más información sobre los bonos de carbono, comuníquese al 097-492-547 o 099-074-783. Anabrim, ayudamos a la naturaleza a través de la naturaleza. Bien temprano, cuando la tarea llega antes que el sol, algo ilumina tu camino. ¿Lo sentís? Es como un motor interior que te da fuerza, que te conecta con lo que sos, con tu proyecto de vida. Ese motor se llama pasión. ¿Lo sentís vos? Lo sentimos nosotros. Por eso conectamos también. Interagrovial, John Deere. Conectamos con tu pasión. Agro, forestal, construcción. Olvídese de todo lo que sabe sobre el control de garrapatas y otros parásitos externos. Usted está a punto de descubrir la solución con una eficacia sin precedentes. Llega Exolt 5%.
la mayor innovación en el control de los parásitos en casi 4 décadas. Exolt 5% está formulado con Fluralaner, una nueva molécula descubierta tras años de investigación. Exolt 5% controla el ciclo de la vida de la garrapata y además limpia las pasturas de este parásito. Exolt 5%, la nueva era de la ganadería comienza ahora. Es un producto MSD. Distribuye Nutritec. Bueno, se nos está ya prácticamente el final del programa con el presidente del Instituto Plan Agropecuario. Vamos a estar conversando nuevamente, Santiago, a la medida de que esto vaya naturalmente que avanzando y se vayan ejecutando las distintas etapas para, bueno, que te lleves un recuerdo de tu participación en esta mañana de domingo aquí en Hablemos de Agro, de la familia Rosés. Muchísimas gracias. Esa actividad del sector vitivinícola que también es muy importante para toda la producción. Espectacular. Así que para compartir en familia con el equipo. Y de la gente de Tranquera, Robert, Lucía, todo el equipo ahí, te invitamos a que lo abras, un recuerdo también de tu primera vez en Hablemos de Agro y esperemos que sean varias más. ¿Sos sobre de mate? Sí, por sí, supuesto. de tomar mate, por supuesto. Además veo que este está espectacular. Espectacular. Muchísimas gracias. Santiago, gracias por acompañarnos y bueno, éxitos en esta propuesta que es muy desafiante sin lugar a dudas. Muchísimas gracias a ustedes y sepan desde ya que son aliados para nosotros para llegar a tanto productores como técnicos porque como dijimos es el desafío de todos. En este barco estamos todos juntos, así que bueno. Esta carretera es de ida y vuelta. Exactamente, gracias. Gracias Santiago, gusto. Martín, volvemos el domingo que viene. En Canal 10. El Canal Uruguay.